Y estamos ya en contacto con María Celsa Rodríguez Mercado, que integra la Fundación ACER, directora de Relaciones Institucionales, que ya está en contacto con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo te va, María? Un gusto grande. Marcelo Mucci te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo está? Un gusto. Igualmente. Bueno, hablábamos el otro día precisamente sobre un poco lo que ha sido el desarrollo, ¿no?, de esta elección, y que ha marcado, por supuesto, un cambio de panorama, al menos en gran parte o en aquellos que entendían que no era posible que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, ya han pasado algunas horas, ya está instalado, ya se está trabajando para lo que será el 20 de enero de su asunción, y ya hay contactos con distintos presidentes del mundo, incluso con el nuestro, ¿no?, con Mauricio Macri. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué análisis nos podés hacer de casi esta semana ya, no exactamente una semana, hoy es martes, una semana, ¿no?, de la elección en Estados Unidos? Bueno, yo creo que como latinos tenemos que mirar dos puntos: la migración y la parte económica. ¿Cuál va a ser la relación del gobierno de Trump con Latinoamérica? Donde obviamente nos interesa la Argentina. Es muy auspicioso el contacto que tuvo con el presidente Macri, y atento a que el presidente lo invitó para el G20 para el 2018, y él dijo no, que él quiere una reunión antes en Casablanca, por lo tanto va a ser seguramente el año próximo. Trump es un tipo muy práctico, entonces él mira los costos-beneficios, no se ata a cuestiones políticas que no le conviene en materia de negocio. Él va directamente al punto clave, que son los costos-beneficios. Si un negocio o un país lo atrae con beneficio para Estados Unidos, va a poner la mirada ahí, y él tiene una buena mirada sobre Argentina. Le interesa Argentina, le quiere invertir en Argentina, quiere que empresarios argentinos inviertan en los Estados Unidos, así que miremos ese punto. Si bien desde la Fundación ACER nosotros ponemos la mirada sobre los hispanos, cómo viven en los Estados Unidos, también ponemos la mirada cómo vive Latinoamérica y cuáles son las políticas públicas que aplican en beneficio de sus connacionales. En este caso, los dos puntos clave es la inmigración y, como dije yo, las relaciones internacionales. En materia de inmigración, el propósito del control migratorio que busca Trump es dar prioridad a los puestos de trabajo. Creo que se leyó mal, porque se lo miró como si fuera que él piensa instalar una casa de brujas. Y es todo lo contrario, es un miedo mal infundado por parte de los inmigrantes, que lo que busca Trump es ordenar los Estados Unidos y buscar el bienestar económico de los que ya están viviendo en los Estados Unidos, y para los que ingresen y que traigan, que estén profesionalizados y entren legalmente, no tienen problema. Él no le va a cerrar la puerta. ¿Qué es lo que busca Trump? Es frenar las condiciones inviables que trae el inmigrante ilegítimo o ilegal. ¿Por qué? Porque a la larga eso genera delincuencia, trabajo sucio, es decir, es la mano de obra más factible para el crimen organizado. El narcotráfico, el delito, la trata y el terrorismo. Esos son los puntos claves que están insertos en el tema migratorio. El muro de México, no solamente hay que mirarlo porque va a ser un muro material, no. Está hablando de un control fronterizo. Él piensa tener contacto con el gobierno de México y con los gobiernos de los estados fronterizos, con el propósito de instrumentar medidas regulatorias que controlen el ingreso y egreso de personas. Además, ahí hay que poner la mirada en el negocio de los inmigrantes, que son los coyotes. Los coyotes es lo que filtran de un lado y del otro. Entonces, para cruzar la frontera ilegalmente, los inmigrantes pagan en estos momentos entre $3.000 a $5.000. El negocio mueve anualmente 150 a 200 millones de dólares, el negocio de los coyotes. Sí. Antes lo organizaban las familias, es decir, eran familias divididas que ya estaban viviendo en la frontera de Arizona, de Colorado, de Río Grande, California, y el resto estaba del otro lado, eran mexicanos que llevaban hasta la frontera, y luego los pasaban al otro lado, que le esperaba el resto de la familia, de estas familias que estaban en el negocio del pase fronterizo. María, ¿y qué va a pasar con aquellos inmigrantes que hoy, digamos, están en forma ilegal, y que en muchos casos, hace muchísimos años que lo están, donde, como toda medida, ¿no?, una medida
por allí de drástica que se toma, puede llegar a perjudicar a algún sector. Digo, no todos los inmigrantes ilegales por allí van para el lado de la delincuencia, del tráfico de drogas, del terrorismo de Estado, digo, ¿no? Es decir, ¿cómo ven ustedes que va a tomar medidas Trump en ese sentido? Él va a realizar operaciones conjuntas con ordenanzas locales y estatales para aplicar la ley federal. El fin es evitar esto, que ingresen inmigrantes que terminen siendo tanto criminales extranjeros como algunos que sean mano de obra utilizada por el crimen organizado. Luego busca, a su vez, deportar a aquellos que estén ilegales. Va a haber una suspensión de emisión de visas sin la adecuada revisión. Si la persona tiene antecedentes policiales o penales o tuvo consumo o estuvo en el negocio de la droga, no va a ingresar o va a ser expulsado. Habrá un sistema de seguimiento del visado, tanto de entrada y salida biométrica, que se va a aplicar en todos los puertos, ya sea de aire, de mar y de tierra. Se evitará que se viole todo tipo de ley federal, no va a ser implacable. Y su propósito es mantener los niveles de inmigración que tuvo antes, en tiempos históricos de gobiernos anteriores. Hay que tener en cuenta que él aplica por qué la mirada sobre los delincuentes. Porque de acuerdo a la Oficina de Contabilidad, tengo los datos oficiales, del gobierno de los Estados Unidos en el 2011, habían en la cárcel alrededor de 25.000 detenciones por homicidio. Esto le cuesta al Estado 300.000 millones de dólares al año. Entonces él dice, estamos gastando ese presupuesto, en vez de invertir en trabajo, en mano de obra, estamos invirtiendo en delincuentes que encima son extranjeros que vienen a destruir, matando a nuestros nacionales, o a otros latinos. Entonces, de acuerdo al Centro de Estudio de Inmigración, en estos momentos hay 2 millones de extranjeros criminales en Estados Unidos. Y hay que recordar que Obama permitió que extranjeros criminales que cumplieron sus condenas sigan viviendo en los Estados Unidos y que ellos siguen estando. Desde el 9/11 hasta el 2014 hubo aproximadamente 380 personas de origen extranjero que fueron condenadas por terrorismo en los Estados Unidos. María, y cuando uno habla de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, ¿son inmigrantes de países limítrofes o además más allá? ¿Son de otros continentes inclusive? Tenemos de Centroamérica, de México, tenemos de Irak y Afganistán aproximadamente de 100.000, de Irak y Afganistán, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que son datos oficiales. Sí, sí. Del 2008 al 2014, 13.000 extranjeros criminales fueron liberados. 62% de los hogares encabezados por inmigrantes ilegales le cuesta al Estado su dinero porque utilizan programas de asistencia social en efectivo o en especie. En especie son cupones de alimento y asistencia para la vivienda, es decir, que le paga la vivienda, el alquiler de la vivienda. Así que todo eso está saliendo su dinero al gobierno de Trump y al gobierno de Estados Unidos. Y Trump lo que busca justamente es reducir ese gasto, invertirlo en trabajo, en dar fuentes de trabajo. Está claro, o sea que las primeras medidas, imaginás que van a ir por esa línea cuando asuma el 20 de enero. Él dividió su plan en los 100 primeros días y 300 segundos días. Los primeros 100 días dice que va a apuntar a lo que es el comercio, o sea, va a ir al Tratado de Libre Comercio, que no piensa cerrarlo, piensa hacer modificaciones. Él dice que el Tratado de Libre Comercio, como está ahora, no lo beneficia a Estados Unidos, pero también perjudica a México. ¿Por qué? Porque el inmigrante mexicano, al ingresar a los Estados Unidos, tiene su trabajo tiene menor calidad. Al tener menor calidad porque no tiene papeles, entonces tiene mala calidad de vida. Si mejoramos, legalizamos o regularizamos al inmigrante, de esa manera va a tener mejor salario y por ende mejor calidad de vida. Además, hay que poner otro punto sobre la mirada de los inmigrantes. El inmigrante no solamente es el sujeto y su familia, si es que viene con alguien o viene solo, sino que también hay que sumar otro problema: las escuelas donde van a estudiar sus hijos, los hospitales donde se van a atender, las viviendas para que tenga techo. Entonces, no solamente hablamos de mano de obra, hablamos de lo que viene junto con el inmigrante. ¿Y se tienen las viviendas para el inmigrante? No, termina viviendo en suburbios con mala calidad, que termina a la larga en la trata, porque claro,
ganan tan poco, no quieren más, y obviamente van a recurrir al delito, y es lo que está pasando. El inmigrante el ilegal es el que cae al delito, porque, y más, hoy los coyotes ya no son las familias las que pasan de un lado al otro de la frontera, ahora utilizan los cárteles son los que están trayendo a los inmigrantes a través de la frontera. ¿Y sabes cómo hacen? A ver. Antes pagaban con dinero, ahora no, le dicen, ¿quieres ir a Estados Unidos? Bueno, pasate esta droga, este cargamento. ¿Entendés? Claro. Entonces, eso está trayendo el problema, porque están ingresando droga a través de los inmigrantes ilegales. Lo que pasa que no, incluso esto que voy a decir ahora ha pasado en la Argentina. En muchos casos los inmigrantes ilegales, con fines, digamos, no de instalarse y de alguna vez ser legales, sino con fines netamente de delito, ingresan a un país, cometen un ilícito, se le forma una causa judicial y esa causa judicial no lo puede alejar del país donde está y entonces permanece así hasta que dura, digamos, el proceso judicial, que en algunos casos son varios años, ¿no? ¿En Estados Unidos se manejan de igual manera? De igual manera, y luego de condenados, siguen estando, lo que pasó durante el gobierno de Obama, hubo un gran número de condenados que siguen estando en los Estados Unidos, ya cumplieron su condena, están libres, que claro, en otras ciudades. Claro, tal cual. Bueno, María, ahora, sí. No, redondea la idea, por favor. No, y decía, ¿cuál es el propósito de Trump con este cambio en la política migratoria? Bueno, él dice, bueno, hay ciudades que el recorrido dice que están derruidas las escuelas, las carreteras rotas, los asfaltos. Bueno, invertir ese dinero que se está dando, esos 300.000 millones, en sostener las cárceles con esto, bueno, invertir ahí, invertir en escuelas, invertir en ciudades que están derruidas, que eso generará no solamente puestos de trabajo, sino también ciudades y barrios más seguros y prósperos. O sea, es muy auspicioso la política migratoria que piensa implementar. O sea, va a quitar de un lado, pero va a fortalecer otras cosas y va a mejorar la calidad del inmigrante legal que ya está trabajando en los Estados Unidos. Y está claro. Bueno, María, muy clara, la verdad que nos has hecho un panorama, un perfil de Trump en los primeros 100 días de gobierno, la temática, cómo está organizando este pregobierno de aquí al 20 de enero del año próximo cuando asuma, así que bueno, seguramente charlaremos contigo en próximos encuentros como para seguir avanzando sobre estos temas, los temas internacionales, fundamentalmente aquellos que de alguna manera están vinculados con América, con Latinoamérica, y de la cual la Fundación ACER le va dando su visión. Así que muchas gracias, María, por estos minutos. Muchas gracias, Marcelo, un saludo a toda la audiencia y será hasta pronto. Muchas gracias.